Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de abril de 2017 y esto es La Contracrónica. Hoy es el Día del Oyente, el Día de la Contrarréplica, y hay muchísimos oyentes esperando ser respondidos. Voy a procurar a lo largo del programa de hoy dar salida al mayor número de preguntas que pueda. Tampoco puedo sacarlas todas de golpe y darles una respuesta de 3 líneas porque no estaría plan, no sería de recibo. A mí me gusta responderlas in extenso siempre y cuando pueda hacerlo. Participar en esta sección o en este programa, voy a tomar naturaleza, carta de naturaleza propia. La contrarréplica es muy sencillo, es como con lo de la contraportada que os comentaba ayer, pues es lo mismo. Al número de WhatsApp 690 827909, repito, 690 827909, se envía una nota de voz con vuestras dudas, vuestros ruegos o vuestras preguntas o vuestras reflexiones, pero eso sí que duran 1 minuto aproximadamente. Pueden durar algo menos y algo más, evidentemente, en torno al minuto. Y ya está, pasa a la cola y conforme vaya avanzando esa cola, pues lo voy sacando en el programa. Tengo muchas notas de voz, pero eso no significa que se vayan a quedar ahí muertas de la risa. Las voy a sacar porque, como bien sabéis, las voy sacando todas. Así que no pierdo más tiempo y pasamos directamente a la contrarréplica de hoy. Pues hoy vamos a empezar la contrarréplica muy lejos de donde me encuentro, a 9.500 kilómetros exactamente. Y diréis, bueno, ¿cómo lo sabes? Lo sé porque lo he medido, porque hay unas aplicaciones en el internet. En internet hay unas páginas que te dicen todo y he dicho, bueno, ¿a cuánto estará Madrid de Lima? Lima, capital del Perú. Pues está a 9.500 kilómetros, 9.490, una cosa así. Me ha salido en una página web en la que he mirado en línea recta, obviamente. Es decir, en el avión este de Iberia que va de Madrid a Lima, pues tiene que atravesar, bueno, ese dará alguna pequeña vuelta. Bueno, los aviones siempre los desvían un poco. Vamos, si pudiéramos ir en línea recta son 9.500 kilómetros. Muy bien, pues allí en el Perú está Santos Vilches, que además de aficionado a la contracrónica, lo es, y mucho, según parece, a la música. Aunque la coyuntura política y social por acá ya estaría como para hacerte un par de preguntas en la contracrónica, la verdad es que aún no me siento listo. Sin embargo, tengo una duda, es con respecto a la música que reproduces en tus contracrónicas y demás documentos digitales. La verdad es que es muy interesante y quisiera saber si habría forma de aunar o aumentar unos créditos musicales por escrito tal vez en cada una de las contracrónicas, porque es música muy valiosa y creo que debería estar apta para poder ser escuchada por los distintos escuchas que tienes en Latinoamérica. Hispanoamérica, Santos, Hispanoamérica, que me harto de decirlo, que no habláis latín, habláis español, es decir, habláis hispano. Luego es Hispanoamérica, de la misma manera que decimos anglosfera o angloamérica, porque hablan inglés, pues los que hablamos español somos hispanos. Dicho sea, sin más sentido o más voluntad que la puramente lingüística. Eso de Latinoamérica es una cosa que se inventó un francés para meter todo lo que no fuese Estados Unidos y Canadá, pues meterlo en... De hecho, si fuese solo por la lengua, ¿Quebec pertenece a Latinoamérica? Pregunto. ¿Hablan francés? ¿Hablan una lengua de origen latino? Creo que no. Creo que Quebec no. A Montreal no suelen incluirlo en Latinoamérica, ¿no? Incluyen Haití, en cambio. No. Latinoamérica es Hispanoamérica. Es decir, bueno, y entonces Brasil... Pero es que Portugal también estaba en Hispania, en la antigua Hispania romana. Es decir, el portugués es una lengua hispana, a fin de cuentas. Una lengua de lo que fue la Hispania, la Iberia. De ahí vendrá lo de Iberoamérica, que se decía mucho hace unos años y que luego cayó en desuso. Bueno, dejando estas cosas de la toponimia, vamos a pasar directamente al meollo de la cuestión, es decir, a lo de la música. Bien, Santos, yo no pongo los créditos musicales, no los pongo ni en YouTube, ni los pongo en iVoox, ni en ningún sitio, ni en mi web, porque la dejo sonar muy poco la música, como supongo que ya sabrás, apenas unos segundos. Y tampoco me quiero reír de la audiencia, a ver si me entiendes, poniendo que ha sonado esto de Haydn o aquello de Scarlatti, cuando lo ha hecho solo 10 segundos o 8 segundos. Es decir, no he dado tiempo. Es poco más que son conectores entre una historia y otra. Es la manera en la que parto el programa en dos y hago una pequeña pausa para dejar
un momento de relajo a los oídos, es decir, meto buena música o la música que me gusta a mí y que además está libre de derechos, nada más, y no metería otro tipo de música como sucedió durante los primeros meses de la Contracrónica, pero no la dejo sonar, es decir, que no es un programa musical. Por lo demás, la música que suena antes de empezar, la que acabáis de oír hace unos minutos, es el tercer movimiento del concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. Eso ya en una anotación que puse en mi página hace unos meses, pues ya lo puse porque mucha gente me lo preguntaba. Escogí esta versión que acaba de sonar y que suena todos los días porque tiene mucha energía. En música clásica las versiones son muy importantes, más importantes de lo que nos pensamos, y por muchas razones. Y una de ellas es la velocidad, es decir, el tempo que se llama en música. Los que sois músicos, como Adrián Bernabeu, por ejemplo, pues lo sabéis a la perfección lo importante que es interpretar una obra más deprisa o más despacio. Mira, una prueba. Escucha lo diferente que suena el tercer tiempo del tercer concierto de Brandenburgo en esta otra versión. Esta versión que acabáis de escuchar es la de Neville Marriner y la Academy of St. Martin in the Fields, que es una de las versiones clásicas, que es tan buena como la que pongo yo habitualmente. Es decir, una versión no es mejor que la otra, te puede gustar más o menos, o puede encajar mejor o peor, dependiendo del momento. En principio, y así como regla general, no hay música mala. Bueno, a ver si hay música mala, la que no está bien compuesta, pero que no hay música mala, toda merece la pena, y dentro de una misma obra se puede interpretar de muchas maneras. Las canciones pop o las canciones rock pues se hacen distintas versiones, lo que se llama ahora cover. Soy un gran aficionado a los covers, y muchas veces, de hecho, cuando me gusta una canción busco covers, a ver cómo la interpretan otros, y descubres nuevos matices, pues porque cada uno de los artistas le da una interpretación diferente. Pero vamos, ya para terminar este asunto, Santos, La Contracrónica no es un programa de música, es un programa de política y de economía. Así que difícilmente voy a poner créditos ni nada por el estilo. Te lo digo a ti y a todos los que a veces en los comentarios o alguna vez que me habéis enviado un correo, pues me lo comentáis. ¿Por qué no pones los créditos de la música? Pues por la simple razón de que no suena. Muy bien, pues aquí me tengo que quedar con este tema, porque hay muchas más llamadas. Tengo una, por ejemplo, aquí, esta misma, por ejemplo, me gusta mucho. Esta me hace volver a España, me obliga a volver a España, a Murcia, para ser más exactos, donde está Mario, que tiene una pregunta sobre los funcionarios. Yo estoy ahora mismo opositando y entonces me gustaría saber la opinión de alguien liberal como tú, que me parece bastante elocuente como para respondérmela. Así que es la siguiente. ¿Tú crees que el funcionariado crea vagancia? ¿Te parece mejor una gestión privada con posibles despidos? Aunque bien es cierto que existen las inhabilitaciones y un funcionario puede perder su plaza, pero ¿te parece mejor la gestión privada? ¿Cómo se sitúa el liberalismo que tú defiendes acerca de lo público, lo privado? Y bueno, eso es lo que quería saber. Bueno, Mario, yo no creo en absoluto que el funcionariado cree vagancia, así per se, es decir, que haya una identificación entre funcionario y vago, ni muchísimo menos. He conocido a lo largo de mi vida un montón de funcionarios, y algunos de ellos sacrificados y, vamos, muy trabajadores y gente muy profesional en lo suyo, y funcionarios celosos, como suele decirse, que no significa que sean celosos con su pareja, pero celosos en su trabajo, y he conocido unos cuantos. Digamos que el funcionariado o el empleo público vitalicio lo que genera es algunos incentivos, para que nos entendamos, algunos incentivos para que la productividad no sea muy alta o directamente sea baja. Es decir, una plaza de funcionario es un puesto de trabajo público que se privatiza para una sola persona hasta el día en que se jubile. No es más que eso, una plaza de funcionario tal como la entendemos, no de un empleado contratado por un ministerio, un funcionario, un tipo que ha sacado una oposición. Bien, se ha privatizado esa plaza para él, a través de esa oposición. De ahí que acostumbren a decir muy habitualmente lo de la plaza en propiedad. ¿Cuántas veces lo habréis oído? No, yo tengo una plaza en propiedad en la Comunidad de Madrid, o tengo una plaza en propiedad de la Seguridad Social o donde sea. Es decir, en propiedad es hasta que me muera, vamos, hasta que se muera no, pero sí hasta que se jubile. Luego ya cuando se jubila, pues pasa a jubilación y, bueno, sigue cobrando del tesoro, pero no está trabajando. Es decir, esa plaza, digamos, queda libre para que la reprivatice de nuevo el gobierno a través de una nueva oposición. Luego se da otra circunstancia en esto del empleo público, y es que la administración suele contratar a más gente de la que necesita.
Esto no sucede solo en España, sucede en todas las administraciones públicas de todo el mundo, incluso de los países que más nos gustan. Las quejas sobre los empleados públicos son comunes, incluido en Suiza. Es decir, en los países más paradisiacos tienen la gente común suele quejarse de los administrativos del gobierno, de que son lentos, de que trabajan pocas horas, etc. Esto es bastante común, a pesar de que, por ejemplo, en Suiza no son vitalicios, lo fueron, y hubo un referéndum hace ya muchos años, pues ahora más de 10 años de aquello, en el que se les retiró la naturaleza vitalicia del empleo. Imaginaos una cosa así en España, que hubiese un referéndum y los españoles pudiesen votar sobre si los funcionarios son vitalicios o no. Habría una revolución o algo parecido, ¿no? Bien, pues este hecho de que la administración contrate a más gente de la que necesita hace que de ahí se deriven muchos problemas. Porque, a ver cómo lo explico, no es que haya solo más empleados de los necesarios, sino que muchas veces sobran en un lado y faltan en otro. Eso lo vemos continuamente. Es decir, resulta que hay, qué sé yo, menos policías de los que harían falta en una ciudad concreta, en un momento concreto, pero en cambio sobran gente en las ventanillas o gente en administración. O recuerdo hace años que me decían que, bueno, empresas públicas, hay a porrillo, hay empleados. Hace unos años me decían que en Televisión Española había un edificio, creo que estaba en Prado del Rey, me lo decía uno de allí, que lo llamaban el edificio inteligente, porque tenían un montón de gente aparcada que no sabían qué hacer con ella, pero claro, que ya casi pensaba sola, gente que no estaba, esencialmente no estaba haciendo nada. Bueno, pues esto del edificio inteligente, es decir, de empleados que están ahí, que no se los puede poner en la calle, porque son funcionarios, es decir, no se puede redimensionar. Es decir, que la administración es muy inflexible. Luego no puede responder a la demanda a la velocidad deseada o a la velocidad necesaria. Pero vamos, mi opinión así en líneas generales, pues tampoco puedo profundizar mucho en ello, es que los empleados públicos deberían estar contratados como cualquier otro, simplemente, y pagados conforme al precio de mercado de esa ocupación. Nada más. En algunos casos, como es el caso de policía, pues no hay mucha competencia, pero bueno, sí hay competencia en el mercado, en el sector de la seguridad. Y lo mismo sucedería en cualquiera de los sectores sobre los que trabaja la administración, los médicos, los administrativos, etcétera. Y así la administración o el Estado propiamente podría dimensionar las plantillas en función de sus necesidades. Si las cosas van bien, pues podría contratar más o tiene una demanda específica en un rincón concreto. Y si las cosas van mal, podría despedir, como hace cualquier empresa. Teniendo en cuenta que esto además se paga con los impuestos, pues en las épocas de crisis no estaría mal que el Estado se desprendiese de gente, porque cuesta mucho dinero mantenerle. Pero bueno, espero, Mario, que esta explicación haya sido suficiente. Felipe Sánchez, que además de escuchar la Contracrónica, escucha el podcast de César Vidal, que está muy bien, lo recomiendo, se llama La Voz, es un programa en todas reglas, básicamente aquel que hacía en la COPE y que después pasó a hacer la radio, bueno, pues ahora lo hace desde hacía bastante tiempo, es uno de los pioneros, César, se pasó a internet, se pasó a la radio online y sale todos los días y está muy bien. Él lo hace desde Miami, que es donde está viviendo actualmente. Pues bien, Felipe Sánchez, a raíz de un programa de César Vidal hace unas semanas, pues tiene una reflexión que hacernos. Bueno, a lo largo de esta semana he escuchado un podcast de César Vidal y en su editorial del 28 de este mes él dice lo siguiente. Bueno, él presenta una situación en la que el Islam, digamos, presenta una amenaza para Europa y no precisamente a través de atentados, sino con datos demográficos. Entonces él empieza el podcast, el editorial, diciendo que bueno, el ex dictador de Libia, Gaddafi, dijo en el año 2006 que tenían 50 millones de musulmanes en Europa y que la forma en la que el Islam vencería a Europa sería a través de, como digo, la demografía, ¿no? A través de la reproducción de mujeres musulmanas. Entonces él da una serie de datos adicionales bastante interesantes. Dice que una cultura no puede subsistir con una tasa, de hecho que ni siquiera es reversible, con una tasa de natalidad por debajo de el 1,3 hijos por pareja, por familia. Entonces, bueno, da una serie de tasas de natalidad y dice que de diferentes países de la Unión Europea y dice que la media de la Unión Europea es 1,38, que estaría ya en ese umbral, ¿no? Da otros datos muy interesantes, como por ejemplo dice que en Francia
los hijos de media que tiene una pareja musulmana son 8,1, es muy superior a la tasa total de hijos por pareja en Francia, que es 1,8, ¿no? Y dice que el 30% de los menores de 20 años en Francia ya son musulmanes. Otros datos interesantes son que en Holanda y en Bélgica él dice que el 50% de los recién nacidos en estos dos países ya son musulmanes, y dice que la población musulmana en Europa aumenta más de un 1% por década. O sea, su peso en musulmanes dentro de la Unión Europea aumentaría más de un 1% cada 10 años aquí en Europa. Entonces, bueno, pues quería saber más o menos tu opinión acerca de esto que comentaba César Vidal. No sé si tú eres más alarmista, como podría ser Pérez Reverte o el propio César Vidal, o por el contrario, consideras que bueno que no es para estar tan alarmados, ¿no?, sobre este tema. El primero en decir aquello de que la victoria no se la darían las guerras o las armas, sino la natalidad, fue Houari Boumediene, que fue presidente de Argelia en los años 60 y 70. Esto creo que lo dijo, no sé si en el 74 o en el 75. Lo dijo en aquel entonces, que ya había empezado la inmigración o emigración, visto desde el punto de vista argelino o de Boumediene, desde Argelia, desde el norte de África, hacia Europa. Muchos de los magrebíes que viven hoy en Francia o en Holanda o en Bélgica, pues salieron, sus padres o sus abuelos salieron ya en los años 60 o en los años 70. Esto no es reciente como mucha gente se piensa, es que han llegado de golpe, ¿no?, ni muchísimo menos. Ha sido y está siendo un proceso extraordinariamente lento. Luego, posteriormente, lo volvió a repetir Gaddafi. Decía, no os empleéis, y no hace falta tampoco matar a nadie, si esto más tarde o más temprano pues se terminará tomando de manera natural por una cuestión de peso demográfico. Y efectivamente es así, no exactamente como pensaban ni Boumediene ni Gaddafi, que ambos están criando malvas en este momento, pero en el largo plazo la demografía juega un papel capital. En la historia humana fue un papel capital, pues es el número de seres humanos que somos. Entonces, a partir de ahí ya puedes construir el resto. La demografía importa muchísimo. Las tasas de natalidad en Europa son muy bajas. Son muy bajas desde hace mucho tiempo. Esto no es una novedad. En los años 80 ya eran bajas y en los años 90 también eran bajas. Es decir, en España creo que se cruzó la tasa de reposición, que son 2,1 hijos por mujer. Y dices, bueno, pero ninguna mujer puede tener 2 hijos y un pie. No. Estamos hablando de 2,1 hijos por mujer de tasa. Es decir, que de cada 10 mujeres, pues todas tengan 9 tengan 3 hijos y una pueda permitirse el lujo de tener solo 2. Bueno, para que nos hagamos una idea, más o menos, ¿no? Bien, pues en España quería deciros que creo que ya en el año 83-84 ya había bajado del 2,1. No sé si, pero por ahí anda, ¿eh? A mediados de los 80 en España ya se había bajado de la tasa de reposición. Y como esto, en otros muchos países, en Francia, en Alemania, en Italia, por supuesto en los países del norte de Europa, donde el invierno demográfico empezó mucho antes, ya a finales de los 60 ya había comenzado. Luego, esto nos viene a decir una cosa de puro cajón, ¿no? Poco a poco se irá produciendo una sustitución, simplemente, que llevará bastante tiempo, eso sí. Una sustitución por los nuevos que van llegando, que van llegando también lentamente, que se van quedando a vivir en el país, ya vengan del norte de África, de Sudamérica o de Extremo Oriente. No todos los emigrantes vienen del norte de África, todos los que vienen a Europa vienen de los lugares de los 5 continentes, de todas partes, ¿no? No hay más que ir a cualquier ciudad europea y verlo. Cualquier gran ciudad europea, como puede ser Londres, o París, o Milán, o Berlín, o Barcelona, uno ve una cantidad y una variedad de caras que dices, bueno, estos realmente son ciudades universales, cosmopolitas, porque tienen gente viviendo de todas partes. Muchos además llevan allí 1, 2, 3 generaciones, luego están desde hace bastante tiempo. Aún así, la sociedad europea dentro de siglo y medio no será la misma que ahora. A veces pensamos en términos estáticos y la historia es algo dinámico. Es decir, la sociedad europea del año 2150, ninguno de nosotros estaremos, ni los más jóvenes estaremos aquí para verlo, será muy distinta a la que tenemos hoy en día. Y no será igual a la de la Argelia actual o el Egipto actual, que es lo que la aproximación estática nos lleva a pensar. Es decir, dentro de 100 años o 150 años, París será como el Cairo actual. No es verdad, simplemente por 1000 razones, ¿no? Porque Europa, a fin de cuentas, también pasa por encima de los inmigrantes musulmanes. Es inevitable. Es decir,
que no es igual ser nieto de tunecinos, o mejor dicho, no es igual un nieto de tunecinos que vive en Rotterdam que un tunecino actual que vive en Bizerta, por ejemplo. No es lo mismo un pakistaní o un nieto de pakistaníes que vive en Manchester que un pakistaní que está viviendo en Pakistán. No, pero se parecen, sí, parecen de aspecto, caray, pero nada más. A veces han conservado la lengua, otras veces la han perdido y otras veces hablan ahí una cosa, un castrapo, una cosa extraña, ¿no? Los magrebíes en Francia muchas veces se quejan de que no son franceses, pero tampoco son argelinos. Eso les ha creado muchísimo desarraigo, ¿no? Gran parte de los problemas de los banlieues, aparte de la errática política de integración de la República Francesa, han venido precisamente de ahí, de que una parte de la población no se sentía integrada en la sociedad francesa, pero tampoco pertenecía a la sociedad de sus padres o de sus abuelos. La comunidad musulmana en Francia, que es de las más grandes de Europa, si no la más grande, desde luego numéricamente podría serlo la más grande, no es propiamente un trasunto de Argelia o un trasunto de Marruecos. Es decir, que tiene sus peculiaridades y en muchos casos está europeizada, muy europeizada. Es decir, no es lo mismo el nieto o el hijo de un musulmán el mismo, que vive en Lyon o que vive en Marsella o que vive en Lille, que un tipo que está viviendo, pues, qué sé yo, en cualquier ciudad argelina o en cualquier ciudad marroquí. Evidentemente son parecidos, especialmente de aspecto, pero nada más. Hablan probablemente el francés a la perfección, porque ya han estudiado allí, y la lengua de sus padres, pues probablemente la hablen con reparos y llena de francesismos o de galicismos, ¿no? De hecho, si uno va a Francia o a Bélgica o a cualquier país de estos, uno encuentra hijos y nietos de marroquíes y de argelinos en todos los oficios y en todas las capas sociales. Cierto es que en las más bajas son más, pero que se encuentran en todas, incluso en la política. Ahí tenéis el caso de Rachida Dati, ¿os acordáis de ella? Que fue ministra de Justicia con Sarkozy, bueno, y que se le atribuyó un affair, un romance con José María Aznar, ¿os la acordáis? Una mujer muy atractiva, por cierto. Dati es hija de un argelino, no, creo que es un argelino, no, una argelina y un marroquí, o al revés, pero vamos, que sus dos padres eran uno de Argelia y otro de Marruecos. Y creo que tenía 10 hermanos, una cosa así, de arquetipo de emigrante magrebí. Pues bien, hoy Rachida Dati no es ni argelina ni es marroquí, a pesar de que probablemente hable el idioma, pero no lo es. De hecho, si nos vamos, otro ejemplo, nos vamos al atentado de Charlie Hebdo, murieron 3 musulmanes. Esto es de hace un par de años, lo recordaréis. Uno de ellos era el corrector de la revista. Es decir, en una palabra, que no es todo tan blanco y negro, como a muchos les gusta verlo, ¿no? Los grandes procesos demográficos son largos. Es decir, que llevan varias generaciones y no se sabe cómo van a concluir hasta que han concluido. Entonces ya se puede hacer balance. Pues esto sucedió así, igual que nosotros hacemos balance de otros grandes procesos demográficos en la historia, a toro pasado, pero no antes, desde luego. Las predicciones, ya sabéis, no dan en la diana nunca. O vamos, nunca. No iba a decir casi nunca, no, nunca. En España es curioso porque digamos que somos una excepción dentro de Europa, ya que esta sustitución, las españolas no tienen hijos desde hace 30 años, pero en cambio la población ha seguido aumentando, lo que significa que está empezando ya la sustitución. En nuestro caso se está haciendo con hispanoamericanos, que por lo tanto esto indica que va a ser algo mucho más rápido y mucho más fluido, y está siendo más rápido y más fluido porque la cultura de los ecuatorianos o de los dominicanos o de los colombianos, pues en esencia es la misma que la nuestra. Luego no tiene ni que cambiar de idioma, ni en la mayor parte de los casos de religión. Se ven muchísimas parejas mixtas y esto dentro de 20 años pues será todavía más acusado, y no digamos ya dentro de 150. España será un país diferente. Cuando digo diferente no te estoy diciendo ni mejor ni peor, simplemente diferente, de la misma manera que la España actual no es la misma España que en el año 1850, caramba. Si pudiésemos traer para acá a los españoles de tiempos de Isabel II, les costaría reconocernos como sus tataranietos. Pero realmente sí, claro, sí, podríamos hacer un árbol genealógico no muy largo hasta llegar a ellos, pero el país ha cambiado tanto en solo 150 años que les costaría realmente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente llamada, que es de Benjamín. Es un gallego que tiene una duda sobre el IVA. A mí me gustaría saber qué opinas tú sobre este tema. ¿Quién paga el IVA?
si los empresarios o los consumidores. Es decir, el precio de las cosas sin IVA bajaría o se mantendría al ser realmente los empresarios quien han pagado el IVA. No sé si me explico muy bien, pero espero que me des tu opinión. Muchas gracias. Pues esta es muy fácil de responder, Benjamín. El IVA lo paga el consumidor final siempre y en toda circunstancia. El empresario se limita a recaudarlo, nada más. Lo repercute en el coste del bien o del servicio, lo cobra y se lo entrega al Estado. Simple, igual que hace cualquier autónomo. La factura, pim pam, se cobra el IVA y luego ese IVA cada 3 meses se lo das al gobierno. Sin IVA no se puede vender, en una palabra. Es directamente ilegal. Eso que cuentan de vez en cuando algunas superficies comerciales, de que el día sin IVA, la semana sin IVA, no sé qué, os acordaréis, ¿no? Pues no es más que una argucia comercial para poder vender más durante ese día, algo así como el Black Friday. Lo descuentan de sus márgenes o directamente suben un 20% una semana antes y luego lo bajan, como pasó creo que fue con MediaMarkt hace un año o un par de años, ¿no? Que se les descubrieron el pastel ahora con esto de los móviles y el Twitter, ¿no? Pues hubo más de uno que se fue 15 días antes, hizo fotografías a los precios y luego durante el famoso día sin IVA, pues sucedió que efectivamente habían vuelto a lo de 15 días antes que los habían bajado 3 días antes. Bueno, en resumidas cuentas, que el IVA es eso. El IVA lo pagamos nosotros, el que consume al final. Por eso el IVA, pues si tú pones mañana un IVA del 45%, lo primero que vas a ver es cómo los precios de todos los productos y todos los servicios han subido. Jorge está preocupado por el tema de Gibraltar, que ya sabéis que como el Guadiana aparece y desaparece, pues bien, ha aparecido de nuevo, ha asomado de nuevo la cabeza con esto del Brexit. En estos últimos días la prensa ha estado dando bastante importancia a lo que ellos han considerado que es un logro por parte de la diplomacia española, en el que cualquier decisión que afecte a Gibraltar debe de ser aprobada o ratificada por España, que incluso le dan un derecho a veto. Pero quería saber un poco cuál es tu opinión acerca del tema de Gibraltar, aparte ya del Tratado de Utrecht y de las concesiones que en aquel momento se hicieron y si crees que puede cambiar un poco la situación en un futuro, porque parece que siempre estamos enquistados en ese tema y no sé, muchas veces da la sensación de que no hacemos las cosas, mm, podríamos decir como por la fuerza, porque el Reino Unido tiene más fuerza que nosotros y si no hubiera pasado algo parecido como lo que le pasó con los chinos cuando le dijeron que se fuesen de Hong Kong, ¿verdad? Porque eran bastante más y era un problema mucho más serio que tener a China en guerra más que tener a España. Mi opinión sobre el tema de Gibraltar la he dejado por escrito en multitud de ocasiones. No tienes más que ir a mi propia página web y buscar Gibraltar en la caja de búsqueda y verás unos cuantos artículos de ahora y de hace ya años que además no he variado en lo principal mi opinión sobre el tema. Lo pensé de una vez y más o menos lo vi claro y desde entonces pues gira en torno a lo mismo, ¿no? Y lo único que hago es adaptarla a la ocasión en concreto de cada momento, ¿no? Pero vamos, así rápidamente, yo personalmente creo que los dueños de Gibraltar son los gibraltareños, nada más. Ni el gobierno inglés ni el gobierno español. Los gibraltareños, los habitantes de Gibraltar, que creo que son 35.000. Como creo que los dueños de Murcia son los murcianos y los de Bilbao, los bilbaínos. Es decir, o deberían serlo, otra cosa es que no lo sean, pero deberían serlo. Es decir, los que tengan la última palabra sobre lo que se hace en Bilbao deberían ser los bilbaínos, nada más. Si allí se construye o no se construye, deberían ser los de Bilbao, los habitantes de la ciudad. Creo también que la unidad política básica y la más eficiente es la ciudad. Tengo el más pleno convencimiento de ello. Es lo que se decía en la Edad Media, en las comunidades de villa y tierra castellanas, ¿no? Que se lo llamaban la villa y su alfoz. Estaba la villa y el alfoz eran los alrededores de la villa. Lo que llaman ahora los geógrafos el área metropolitana. Pues eso es, a mi parecer, ¿eh? Y vamos, puedo demostrarlo con hechos históricos y con hechos actuales. Creo que es la unidad política más eficiente y la que mejor se gestiona, porque lo pequeño, como dice Taleb, además de bello, es muy eficiente, tremendamente eficiente. Podemos decir, bueno, ¿y entonces por qué no el distrito entre una ciudad? Pues porque sería poco eficiente, simplemente. Los distritos, un distrito de otro, lo separa una calle. Habría una serie de problemas añadidos. Hombre, si la ciudad es muy grande, podría suceder. No sé, el caso de Nueva York, con los famosos boroughs estos que tiene, ¿no? Que son casi 5 ciudades, pero así a grandes rasgos la ciudad es la unidad política por antonomasia, es lo que yo creo. La unidad política tiene que ver,
y esto quiero dejarlo claro, no tiene que ver nada con la nación ni con la patria. A ver, no me malinterpretéis, pero desde el siglo XIX se empeñan en que así sea, en que nación y Estado, digamos, vayan de la mano, para desgracia nuestra. Es decir, Jorge, para que nos entendamos, tú y yo somos compatriotas, pero no lo somos porque compartamos pasaporte, que para el caso es así cierto, compartimos los dos pasaportes y los dos somos españoles, sino porque tenemos una serie de afinidades culturales. En el caso nuestro más incluye la lengua, etcétera. Bueno, serie de afinidades culturales. No hay más que escucharnos a los dos hablar. Bien, creo también que las ciudades libres e independientes, hacen bien si se federan entre ellas y ponen una serie de cosas en común. Entre ellas el comercio, por ejemplo, ¿no? El comercio enriquece y además aleja las guerras y aleja los odios y demás. Pero esa federación nace de abajo arriba, no de arriba abajo. Es decir, tienen que ser, para el caso que nos atañe ahora mismo, tienen que ser los propios gibraltareños los que decidan si quieren federarse con unos o quieren federarse con otros. Ellos tienen esa suerte, los murcianos no pueden hacerlo. Y los alicantinos tampoco, ni los coruñeses. Están atados. A ver si me entiendes. Ellos todavía pueden. Han conservado, por una carambola histórica que sucedió hace más de 3 siglos, pues han conservado ese proxy de independencia. De manera que si los gibraltareños prefieren estar federados con el Reino Unido a estarlo con España, pues bien por ellos, yo me alegro. Los británicos les tratan mejor, les dan privilegios que no están dando el gobierno británico a otras partes de su propio estado. De la misma manera que entiendo perfectamente que las islas del Canal, la isla de Jersey, por ejemplo, pues a pesar de estar muy cerquita de Francia, enfrente de las costas francesas de Normandía, pues prefiera estar federada con el Reino Unido, o ser una dependencia de la corona, a ser parte de la República Francesa. Lo entiendo a la perfección, que los habitantes de Jersey prefieran eso a lo otro. Pues lo mismo con Gibraltar. Más o menos esa, así muy rápidamente, te la he comentado en unos minutos, es mi idea sobre Gibraltar, que seguiré defendiendo con denuedo porque es que creo que está bien fundamentada. Muy bien. Si hoy empezamos en Perú, se nos acaba el tiempo ya, como podéis ver en el contador, pues si hoy empezamos con Perú, vamos a terminar un poquito más abajo, y un poco debajo de Perú, justo debajo, está Chile, que es el país más largo de la Tierra. Pues allí, en Santiago de Chile, obviamente, tenemos a Sebastián Izquierdo, que tiene un canal en YouTube llamado Capitalismo Revolucionario. No es la primera vez que Sebastián pasa por la Contracrónica, ya estuvo en una hace tiempo, que nos dejó una nota de voz para informarnos de la existencia de este canal, y desde entonces me veo alguno de sus vídeos, y está muy bien, por cierto, pues nos quiere dejar una notita y... Bien, un saludo y un agradecimiento. Te mandaba este mensaje solo para felicitarte por los 8.000 suscriptores, que acá llegaste a los 8.000. Bueno, decirte que si te podéis pasar una vuelta por mi canal, Capitalismo Revolucionario, que sé que no estáis del todo de acuerdo, pero estoy tratando de ponerle empeño, y si nos pudierais mandar un saludo en alguna contracrónica, un saludo de tu parte para los chicos de Capitalismo Revolucionario acá en Chile, que estamos haciendo varias manifestaciones y harto activismo callejero respecto a las ideas de la libertad y esas cosas. Sería un gran empuje para nosotros por el impacto que tiene tu figura a nivel continental. Pues muchas gracias, Sebastián. ¿Qué más quieres que te diga? Por tus amables palabras y por el entusiasmo que pones en todo. Esto de capitalismo revolucionario, ya te dije a mí que eso de las revoluciones, ya sabes, que empiezan mal y terminan peor, pero bueno, oye, la gente joven necesita que les empujes un poco, ¿no? Y si tienes que llamarlo revolución, pues adelante, aunque sea como estrategia de marketing, ¿no? Bien, por supuesto, cuenta con mi saludo, ahí va el saludo mío y de toda la contracrónica para tus seguidores del canal de YouTube de Capitalismo Revolucionario. Solo faltaba, espero que te vaya muy bien, además ya he visto que tienes más de 2.000 seguidores, lo cual es un éxito porque acabas de empezar. Y básicamente, por lo que he visto, casi todo el peso del canal lo estás llevando tú. Tú, además, cuando digo tú, es tú, que te pones tú delante de la cámara con lo pesado que es eso de tener que grabarse y demás. Muy bien, pues a modo de homenaje, ya con esto terminamos por hoy. A modo de homenaje para Santos Vilches, acordaos del principio del programa, de este oyente peruano, voy a decir qué es lo que va a sonar ahora. Fijaos, voy a decirlo porque va a sonar entera, quiero decir. Por lo tanto, sí se puede decir. Va a sonar un nocturno de Mozart que es una auténtica delicia. Os va a encantar. Creo que lo he puesto ya en alguna ocasión porque me gusta mucho. Este nocturno
cantado a capella, por supuesto, se titula Due pupille amabili. La letra está en italiano, es precioso, ya lo escucharéis. Está interpretado por los pequeños cantores de Montigny. Y como os he dicho, lo voy a dejar hasta el final. Y con los pequeños cantores de Montigny y Wolfgang Amadeus Mozart nos vamos a ir hasta mañana. Nos hemos pasado muchísimo de tiempo, pero bueno, es domingo. Los domingos ya se sabe, va uno más relajado en general. Una última cosa, en Patreon he puesto una encuesta, lo digo a los patronos, por si no han recibido o no han leído el email que les envié ayer por la noche, para que voten las 4 propuestas que les he hecho de la sección de cine. Son el contraplano, la contracrítica, el contracuadro y el contrapicado. Lo digo porque mañana decidirá la encuesta, pero vamos, quedará oficialmente, lo veréis todos porque estáis viendo cómo van. Actualmente va ganando el contraplano a esta hora y podré anunciar el ganador para que el sábado próximo pues empecemos con esta sección de cine, que todavía no tiene nombre, pero se puede llamar de cualquiera de estas 4 maneras. Así que ya sabéis, los que sois patronos, no tenéis más que entrar a mi página de Patreon, patreon.com/Díaz Villanueva, y ahí votar. Se puede votar en los 4, eso sí, por si no tenéis problemas de decisión. Así que, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.